¿Cuál ha sido el arma que durante 800 años ha vencido batallas, ha transformado corazones, ha derrotado herejías e incluso ha logrado milagros? Quédense en este podcast. Síganos hasta el final para conocer más sobre esta arma dada por la Santísima Virgen para todos nosotros cristianos. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy queridos amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, este podcast católico, cuyo nombre pues bien conocen, Salve María, en el cual tratamos de diversos temas de formación católica, de crecimiento en la fe. Así es que en esta ocasión le damos la bienvenida al reverendísimo Padre Víctor Jiménez de los Heraldos del Evangelio. Padre, sea usted bienvenido a este programa. Salve María, hermano Gerardo. Salve María, hermano Juan Andrés. Una alegría estar de nuevo aquí con ustedes y con todos los que nos siguen por el canal. Mandamos un cordial saludo a todos nuestros seguidores, ya sea por Radio Luz, por el canal de YouTube de los Heraldos del Evangelio, en fin, todas las plataformas por las cuales nos estén acompañando. Pues esperemos que este programa también sea de muchísimo provecho para todos ustedes. Hermano Juan Andrés, bienvenido. Si ven que usted casi es más anfitrión aquí que nosotros. ¿Qué dice? Salve María a todos. Una alegría poder compartir con ustedes el día de hoy, sobre todo de un tema tan espectacular como es el rosario. Siempre hablar del rosario, hablar de Nuestra Señora es algo fenomenal que llena nuestros corazones y que hace tanto bien a todo el mundo. Es de los temas que nunca cansan y que siempre se encuentran tesoros nuevos, ¿no? Y es sumamente bonito. Sobre todo ante la fiesta, y por eso es que hemos escogido el tema que estamos celebrando, que es la fiesta del Santo Rosario. Así es que pues hemos de profundizar un poquito más en este programa, tanto en la historia como que en el marco histórico, para nosotros entender un poquito más el porqué de esta devoción. Luego pues veremos algunos de los beneficios, milagros, etc. Así es que vale mucho la pena, algunas cosas muy interesantes que el Padre nos trae, nuevas, algunas que no conocíamos. Así es que vale mucho la pena que nos acompañen hasta el final para conocer cada vez más acerca de esta devoción. Pero bueno, Padre, yo creo que esta devoción del Rosario tiene también su historia, tiene una historia pues bastante remota. Si usted nos puede contar un poquitito cómo fue que surgió para los que no conocen, por lo menos así un vuelo general, para tener una idea más así completa, le agradecemos. Es importante, y es tal vez el principal objetivo de este podcast, es mostrar cómo el Rosario ha venido a auxiliar a los cristianos en diversas etapas y de diversas épocas históricas, siempre para auxiliar de alguna forma en diferentes dificultades que ha pasado la Iglesia, que han pasado los cristianos, y que el Rosario ha estado ahí y fue dado como arma para reformar al mundo. Por eso este título importante, que es una frase, ahorita vamos a ver incluso, una frase de la Virgen que le dice al propio Santo Domingo de Guzmán, a quien le da esta devoción del Rosario. Y sí, recordemos que el Rosario tiene su simbolismo, así como en la antigüedad ya existían los salmos, los 150 salmos que los judíos ya rezaban. Los monjes también, ya ellos tenían esa devoción de ir rezando el salterio, que eran los diferentes salmos durante la semana. Y de ahí es interesante cómo había monjes que no sabían leer, no sabían escribir, y ellos empiezan a tener diferentes costumbres de rezar 150 Padre Nuestros, de rezar diferentes cosas, que ya se va asemejando algo al Rosario, pero hasta que llega Santo Domingo de Guzmán. Recordemos que él era fundador de los dominicos, y él empieza a luchar contra una herejía. Entonces vemos ya cómo el Rosario aparece en un momento de lucha, aparece en un momento de dificultad. Muchos, sobre todo el sur de Francia, muchas zonas se habían entregado completamente a la herejía de los albingenses, que es una rama de los cátaros, que podemos explicar un poco
los errores, pero bueno, nos vamos por otro lado. Los errores, otro día podríamos hacer algo acerca de herejías, por ejemplo, un podcast acerca de herejías. Pero muy interesante. Pero es un tema muy interesante. Pero eran errores que se apartaban completamente de las enseñanzas evangélicas. Incluso eran dualistas, o sea, creían en un Dios del mal, en un Dios del bien. Era un completo horror. Y Santo Domingo empieza a predicar contra ellos. Y Nuestra Señora se le aparece. Incluso quien nos cuenta esto es el beato Alain de la Roche, que él después hizo un gran apostolado difundiendo muchísimo la devoción del rosario. Y él dice esto: viendo a Santo Domingo que los crímenes de los hombres obstaculizaban la conversión de los albigenses, entró en un bosque próximo a Tolosa. Y permaneció allí 3 días y 3 noches dedicado a la penitencia, a la oración continua, sin cesar de gemir, llorar y mortificar su cuerpo con disciplinas para calmar la cólera divina, hasta que cayó medio muerto. La Virgen se le aparece y le dice: ¿sabes, querido Domingo, de qué arma se ha valido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Vean qué interesante, porque esta frase se puede aplicar para Santo Domingo en aquella época, se puede aplicar para hoy en día también. Un arma que la Santísima Trinidad se ha valido para reformar el mundo. Es una frase, grábenla todos, que se la dijo la Santísima Virgen a Santo Domingo hace 800 años y hoy la podemos poner en práctica también. Y es un arma que ha ido reformando el mundo muchísimas veces. Y hasta parece, perdón padre que le interrumpa, como que llama la atención el hecho de la Santísima Virgen, maternal, bondadosa, afable, utilizar la palabra arma. Claro. Como que sacude un poco la piedad cristiana, ¿no? Pero es bonito porque la vida del hombre sobre la tierra es una continua batalla. Y la Santísima Virgen va dando las armas, justamente Dios y la Santísima Virgen van dando esas armas que necesitamos para ese combate. Sabe que muy bonito ahora que usted menciona eso, me hizo acordar el doctor Plinio Correa de Oliveira, el maestro de nuestro fundador, comentando en la fiesta del Rosario. Él decía que, bueno, pues todos sabemos que la iglesia se divide en iglesia triunfante, purgante y militante. Dice que los pensamientos de la Santísima Virgen con relación a la iglesia militante son pensamientos de lucha, porque justamente estamos militando, estamos luchando en esta tierra para alcanzar el cielo. Y nosotros vemos que a lo largo de toda la historia, el Santo Rosario ha sido una verdadera arma de la iglesia militante. Todos nosotros somos llamados a ser soldados de Cristo, incluso con el sacramento de la confirmación. Todos, de hecho, somos soldados de Cristo y no hay soldado que no lleve arma. El arma de todo católico es el Santo Rosario. Y bueno, ya vemos, empezó con la herejía albigense, combatiendo la herejía albigense. Después el beato Alain de la Roche combate epidemias y pandemias con el Santo Rosario, sobre todo en la época de él. Luego Lepanto, luego también viene el cerco de Viena, también Belgrado, y un montón de batallas incluso durante la Primera Guerra Mundial e incluso en la Segunda Guerra Mundial, donde el Rosario tuvo un papel importantísimo. Sí, exactamente. Ahí entonces vemos la importancia como Nuestra Señora da esa arma, como el propio Santo Domingo le dice, bueno, Nuestra Señora le dice, es el fundamento del Nuevo Testamento. Wow. Claro, imagínense, son todos los misterios que vamos meditando, es el fundamento del Nuevo Testamento. Luego Santo Domingo, inflamado de celo por la salvación de aquellas personas, entra a la Catedral de Toledo y de Tolosa. De Tolosa, sí, tienes razón. Repicaron las campanas para reunir los habitantes de forma milagrosa. Empezaron a repicar las campanas y todo el mundo empezó a acercarse. Fueron los ángeles que tocaron aquellas campanas. Al comenzar su predicación, se desencadenó una terrible tormenta. Tembló la tierra. Se oscureció el sol, truenos y relámpagos repetidos hicieron temblar y palidecer a los oyentes. El terror de estos aumentó cuando vieron que una imagen de la Virgen expuesta en un lugar prominente levantaba por 3 veces los brazos al cielo para pedir a Dios venganza contra ellos si no se convertían y recurrían a la protección de la Santísima Madre de Dios. Ahí con todos esos prodigios, imagínense la fuerza
con que Santo Domingo, predicando y enseñando el rosario, como aquellos se convirtieron y empezó a propagarse la devoción del rosario. Ahí, ese es el origen del rosario. Vemos cómo ya ayudó a eliminar, combatir la herejía que estaba perdiendo a tantos habitantes. Y luego, pues, un hecho muy interesante que no podemos pasar desapercibido, que el hermano Juan Andrés ya comentó, es Lepanto. Cómo la batalla de Lepanto tiene una relación directa con el rosario y con esta fiesta que mañana viernes 7 de octubre vamos a celebrar la fiesta del rosario. Fue propiamente este día que se da la batalla y hay un montón de cosas que podemos ver, por ejemplo, el Imperio Otomano, que la fuerza que estaba agarrando era un peligro para la cristiandad. Ellos dominaban el mar Mediterráneo y ellos estaban queriendo invadir Italia, invadir Roma, conquistar la ciudad de Roma. Obviamente era la cabeza y el centro de la cristiandad, el corazón de la cristiandad. Y entonces ahí es que el Papa San Pío V acude a toda la cristiandad. Y aquí vemos un punto... Padre, solo quería un detalle importante. Claro. Es de que era una crisis total en ese tiempo. Porque no era solo una invasión, digamos, propiamente otomana, sino que también la propia cristiandad estaba... Tanto así que el rey de Francia era aliado o sea, nunca atacaron a los franceses. Exacto. Los musulmanes atacaban a los españoles, a los venecianos. Después las costumbres, o sea, era una crisis tremenda en que estaba sumergida la cristiandad y el Papa veía ese peligro inminente de esa invasión que terminaría de destruir todo. Y hay un punto peor también que agrava toda esta situación, que era la herejía protestante. Los protestantes ya estaban tomando muchas zonas del norte de Europa, Alemania, Países Bajos, había aparecido no solo Lutero, sino que también Calvino y otros, que estaban dificultando o disminuyendo todo ese apostolado y esa preeminencia que tenía la Iglesia Católica. Tanto así que el Papa, cuando acude a la cristiandad, Francia no ayudó porque eran aliados de los turcos, que eran católicos, que eran cristianos. Alemania y toda la parte, digamos, más nórdica no ayuda tampoco porque ya estaban completamente separados de Roma y ellos no iban a ayudar. Y aquí aparecen varias figuras muy interesantes, muy importantes en la historia de la batalla de Lepanto, que es Felipe II, que envía a su medio hermano, Juan de Austria, y a gran cantidad de galeras españolas, muchísimas tropas también españolas que ayudan se unen a lo que se llamó la Liga Santa. La otra fuerza grande de peso era Venecia y los estados pontificios. Habían otros también, pero eran las principales fuerzas que iban a estar unidas en esta Liga Santa. No, y muy triste porque de toda la cristiandad, solo esos tres reinos se unen propiamente en cuanto a reinos. O sea, los estados pontificios que no tenían cómo no unirse porque eran... Claro, digamos, exactamente. El reino de Venecia que se une y dicen que fue por haber perdido Chipre. Que le dolió tanto que se tuvo que unir, digamos, por... Chipre había sido unos años antes que lo habían perdido precisamente por el Imperio Otomano, que estaba tomando mucha fuerza, y ahí estaba el peligro. Ahí estaba el peligro, sí, que estaban viendo la cristiandad venirse los otomanos contra todos ellos. Y el reino de España, que digamos sí se unió con todo y que él incluso, además de la mayor cantidad de fuerzas, también era el que pagaba todo. La mitad por lo menos de los costos de la Santa Liga. Otros príncipes y otros caballeros se unieron voluntariamente, pero no como estados propiamente que se unen. Exactamente. Ahí todo fue convocado por el propio Papa San Pío V, que él en su vejez, con su sabiduría y su devoción al rosario, recordemos que él era dominico y
tenía ya esta devoción del rosario, él empieza a mover a la cristiandad, a aquellos pueblos que todavía se mantenían fieles y que todavía él podía contar, para enfrentar a los otomanos. Ellos sabían que si no tomaban la iniciativa de enfrentarlos, de buscarlos y de derrotarlos en una batalla decisiva, ese era el objetivo de la Santa Liga, era derrotarlos en una batalla definitiva. Se estaba apostando mucho. Sí, o sea, se estaba apostando todo. Se estaba apostando todo. Imagínense que si ellos perdían esa batalla, era el dominio, ahí sí, auténtico de los otomanos, y iban a quedar completamente desprotegidos la cristiandad de un asalto de los otomanos. Imagínense en algún lugar de Italia donde iban a poder llegar y empezar una invasión de proporciones que nunca no vimos y que no podemos imaginar. Hubiese sido algo realmente impresionante. Ahí empiezan a reunirse muchos barcos de los cristianos. Solo un detalle muy bonito, padre, antes de entrar propiamente en la batalla, es de que, bueno, tanto del lado de los cristianos como del lado de los moros, habían personajes muy ilustres, ¿no? Entonces, por ejemplo, del lado cristiano, don Juan de Austria, que era el generalísimo de la Liga, y que vale la pena decir cómo fue escogido generalísimo, porque él apenas tenía 24 años. Y los demás almirantes no querían que una persona tan joven, no, los demás reinos, más que los demás almirantes, no querían que una persona tan joven fuese el generalísimo de todo. Él ya había derrotado a los musulmanes en una revuelta que hubo en la propia España, y él había demostrado su valentía, su arrojo y sobre todo su liderazgo en aquellas batallas. Ciertamente fue una persona providencial, escogida por Dios. Tanto así que, bueno, el Papa, que estaba en la duda de a quién escogía, porque dependía de él, solo que era difícil, porque no podía irse apenas por uno, dejaría descontentos a los demás. Pero él sabía que a la persona correcta era don Juan de Austria, pero todavía no se decidía a hacerlo, hasta que después de 3 noches que él pasó de vigilia, haciendo penitencia y rezando el Santo Rosario, fue a celebrar la Santa Misa, y a la hora de abrir el Evangelio, era el Evangelio de San Juan, y decía: hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Y para él fue la señal definitiva que él tenía delante un cuadro lindísimo de la Santísima Virgen, incluso pintado por Fra Angelico. Y él lo tomó como la señal de la Virgen, que ella quería que el generalísimo fuese don Juan de Austria. Exactamente, y fue la mejor decisión. Los otros admirantes eran muy conocidos, también experimentados, pero ciertamente la providencia lo quiso de esta forma para la gran batalla que se iba a dar. Ahí la cantidad de navíos era impresionante. La flota que se reunió tanto del lado cristiano como del lado otomano, del lado turco, era de proporciones nunca antes vistas. Eran 190 barcos cristianos contra 210 turcos. Y esto es impresionante porque eran mucho más barcos, eran más barcos turcos, otomanos, y eran mucho más soldados, porque recuerden, aquí incluso una vez leí una cosa muy interesante que decía que la batalla de Lepanto fue una batalla de infantería en plataformas móviles en el agua, porque era eso, eran grandes barcos que llevaban muchos soldados y se tenían que pasar al barco enemigo, conquistar el barco enemigo, capturar el barco enemigo, y era a base de infantería que lo tenían que lograr. Era una batalla naval, fue la última gran batalla, la única gran batalla, pero eran todavía con remos, tenían, claro, pero eran principalmente llevados por remos, entonces influía muchísimo el mar, influía muchísimo el viento, influía muchísimas cosas que ahí después los propios relatos musulmanes cuentan la intervención de Nuestra Señora. ¿Sabe, padre? Un detalle interesante también es que el propio San Pío V mandó un estandarte oficial de la Liga que tenía 16 metros de alto,
Perdón, sí, algo así era, 16 metros de alto. Y era azul, tenía la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen y los escudos de los reinos que estaban en la Santa Liga. Y el Papa mandó a un embajador de él, que diese las mismas indulgencias que habían sido dadas a los cruzados. Y en cada barco cristiano había un confesor que dio una absolución general a cada tripulación antes de embarcar. O sea, ellos iban directamente con indulgencia plenaria, confesados, comulgados. Es interesante ver esa devoción y esa fe y saber que era algo que si no lo hacían, no solamente peligraba su vida, sino que peligraba la fe y el futuro de la iglesia. Y también muy bonito que mientras ellos estaban saliendo al combate, toda la cristiandad estaba rezando el Santo Rosario y también se instituyeron las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento pidiendo la victoria. También, no sé si usted recuerda, padre, la frase de Cervantes, porque es algo espectacular imaginarse esa escena de la armada cristiana saliendo en forma de cruz y encontrándose con la armada otomana en forma de media luna. Dicen que fue un espectáculo fuera de lo común. Exactamente. El propio Cervantes, todo el mundo sabe quién es Miguel de Cervantes, que fue el que escribió Don Quijote. Él estuvo presente en esa batalla, eso nadie lo duda, es algo histórico, es algo que está en muchos lugares, está bien marcado. Y el propio Cervantes tiene una frase que es bellísima, es muy interesante, y él dice: la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni podrán ver los venideros. O sea, aquella victoria marcó la cristiandad como nunca antes lo había hecho y como nunca más lo volvió a suceder después. Es una frase bellísima que una persona con la pluma del propio Cervantes, como él, digamos, guardó esa frase y hasta hoy en nuestros días podemos ver la victoria e imaginarnos lo que fue aquel momento. Bueno, y la batalla fue toda llena de milagros de inicio a fin. Parece que al comenzar la batalla, primero, como dijo el padre, era una batalla definitiva, tenía que ser una victoria definitiva. Y la tropa, la armada otomana estaba dentro del Golfo de Lepanto. Y el hecho de que los cristianos se metieran dentro del Golfo era una lucha a muerte. O sea, o sea, ya dentro del Golfo estaban como que encerrados las tropas. Luego, los cristianos tenían el viento en contra. Entonces don Juan de Austria decidió irse con remos. Solo que justo antes de comenzar la batalla, cuando están a punto de encontrarse, cambia el viento por un milagro de Nuestra Señora. Y los otomanos que venían todos con sus velas, de repente ya no tienen el viento a favor. Eso fue impresionante y usted ve, como dice, son milagros, intervención directamente de la providencia que tenía que suceder para la victoria tan decisiva de esta batalla. Recuerdo también, mencionaron ahorita, y tal vez con eso vamos ya cerrando esta primera parte del programa, de una intervención directa de Nuestra Señora narrada por los mismos musulmanes. Tal vez si nos pueden contar y con eso ya por lo menos cerramos este bloquecito. Pues los propios musulmanes cuentan cómo ellos vieron una señora en los cielos que, vestida de una forma majestuosa, que lanzaba bolas de fuego contra ellos. Es impresionante. Ellos mismos lo cuentan y es algo que se llenaron de terror y que ellos vieron que Dios estaba contra ellos. Ellos vieron ya desde ese momento que la batalla estaba perdida para ellos. Que la vieron con una mirada muy severa, decía. Una mirada muy severa, exactamente. Y muy lindo, quizás ya para encerrar esta parte, hermano Gerardo, no sé cómo estemos de tiempo, que cuando la noticia de la victoria, que fue una victoria estrondosa, una batalla de un porte tan grande que ha durado apenas de 4 a 5 horas, es inédito también, la noticia de la victoria tardó 2 semanas en llegar a Roma. Entre tanto, el propio día 7... por una visión, el Papa San Pío V vio la victoria y él mismo la comunicó el propio día. O sea, en la época no había teléfono, WhatsApp, nada. O sea, fue la propia Santísima Virgen quien le comunicó. Y hay un hecho muy interesante, pero si quiere lo contamos después. Bueno, me parece. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Quieres consagrarte a la Virgen María? Inscríbete ya haciendo clic aquí
y verás cómo tu vida cambiará. Muy queridos amigos, Salve María, sean bienvenidos a esta segunda parte de este episodio, nuevo episodio del podcast Salve María, en el cual estamos hablando sobre la historia, cómo se originó la devoción, digamos especialmente, que se difundió más especialmente la devoción al Santo Rosario. Y pues bueno, quedamos a la mitad de la batalla de Lepanto y entre segmento y segmento estábamos aquí comentando un hecho muy interesante que sucedió en la misma batalla y pues que también queríamos transmitirles a ustedes, hermano Juan Andrés, de uno de los milagros que sucedió durante la batalla. Hablábamos de cómo la batalla de Lepanto fue llena de milagros, ¿no? Desde, por ejemplo, que la primera andanada de artillería la dieron los turcos y casi que a quemarropa y fallaron. Eso es un verdadero milagro porque no se fallaba de tan cerca y el principal objetivo era la nave generalísima, de donde estaba don Juan de Austria, porque saben que matando al general desanimaban a todos los demás. Y es muy bonito porque don Juan de Austria había mandado a poner un Cristo que es conocido como el Cristo de Lepanto, pero que estuvo en muchas batallas. Y ese Cristo, la imagen, está como que nuestro Señor está un poco torcido. O sea, su cuerpo está como que esquivando algo. Y es a raíz de un milagro que se dio ahí en Lepanto, que le dispararon un cañonazo y el Cristo esquivó la bala. Interesante. Y hasta hoy en día está... Todavía hoy en día se puede ver ese Cristo. Todavía se puede visitar y se puede ver el milagro. ¿Quién hace un Cristo que está esquivando algo? Solamente fue porque en aquel momento, y quedó así para que quedara patente aquel milagro. Sí, está en la Catedral de Barcelona. Pueden buscarlo después si quieren, muy bonito. Muy interesante. Ahora, a raíz de esto, pues bueno, para ya ir avanzando también con el tema, porque yo creo que bien se podría hacer solo un podcast al respecto de la batalla de Lepanto. Es muy interesante, hay muchos detalles y el hecho tal vez más importante es que el propio Papa San Pío V, él había reunido ese domingo, esa batalla se realizó un domingo, lo reunió a todos en Santa María Mayor y estaban rezando el rosario. De hecho, pidiendo la victoria de aquella batalla que era tan decisiva. Por eso, él mismo ese día tiene aquella visión que ya contó el hermano Juan Andrés, que él veía la victoria y él comunicó a todo el pueblo de Roma que la victoria se había conseguido ese mismo día. Fue una inspiración realmente única, divina, y por la certeza también de que tanta devoción tenía él al Santo Rosario. De ahí, él instituye el primer domingo de octubre la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. Él muere al año siguiente, el Papa San Pío V muere al año siguiente, 1572, la batalla fue en 1571, y luego le sucede Gregorio XIII, que es él el que va a instituir la fiesta, aquella fiesta que había instituido San Pío V como Nuestra Señora de las Victorias, la instituye el propio 7 de octubre y le da el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Ahí es como desde aquella época, desde 1573, 2 años después de la batalla, de esta gloriosa batalla, es que ya queda instituida la fiesta como hoy nosotros la conocemos. Y qué bonito, padre, que sea la Virgen del Rosario y Nuestra Señora de las Victorias. O sea, la victoria y el rosario están unidas. La victoria es por el rezo del rosario y eso es algo para nosotros poner en práctica también. Hemos visto cómo en diferentes situaciones el rosario ha dado esa victoria y cómo cuando nosotros necesitamos vencer alguna dificultad, pues animarnos, que es la señal y es lo que necesitamos para vencer al demonio, vencer una dificultad, vencer un sufrimiento, vencer lo que sea, Nuestra Señora del Rosario. Y ahí es justamente donde entra pues lo que hablábamos antes de la importancia del rosario en la vida de un católico, de un cristiano, porque de hecho mencionaron otras batallas y en fin, otros hechos que así como fue el principal auxilio para vencer las herejías, otra cosa que a veces hasta es un milagro más impresionante que un Cristo se mueva, es mover un alma empedernida en el pecado. Exactamente. Que es la conversión de los pecadores y que es justamente de las principales promesas que la Santísima Virgen hace. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros como católicos no tenemos necesidad de mover un alma que está endurecida en su pecado? O mismo nosotros, que estamos endurecidos en este pecado, y ahí es donde entra justamente
Y nos alienta muchísimo también el conocer el ejemplo de cuántos y cuántos santos que a lo largo de la historia de la Iglesia han tenido y brillado especialmente por su devoción al rosario. Sabe que el propio San Luis María Griñón de Montfort, él tiene una frase muy bonita, que él decía que aunque uno tenga un pie en el infierno, si uno reza el rosario, Nuestra Señora lo salva. Imagínese. Y eso es algo espectacular. Y después lo que el padre decía también, por ejemplo, que el arma que Dios se reservó para enmendar el mundo. ¿Cómo era la palabra? Reformar el mundo. Reformar el mundo. Por ejemplo, una señora, una madre de familia que quiere reformar a sus hijos, el rosario. Una empresa que está, el rosario. Es para reformar, es para cambiar. Reformar los matrimonios que necesitan ser reformados. O sea, cuánta cosa. Para todo. Mire, eso lo podemos poner en práctica si queremos rezar por alguien, si queremos pedir por nosotros mismos. Sabemos que siempre tenemos que cambiar algo nosotros mismos, rezar el rosario. Y un hecho muy interesante es, por ejemplo, a veces la gente me dice, padre, es que no me nace rezar el rosario o no tengo tiempo para rezar el rosario. Miren, San Luis María Griñón de Montfort dice, es la devoción más importante después de la Santa Misa, es la oración que más agrada a Dios después de la Santa Misa. Entonces, vemos la importancia que debemos darle al rosario. Incluso el rosario, la persona que reza el rosario, yo les aseguro que va a buscar con más devoción asistir a misa. Y no solamente eso, sacar nosotros el tiempo, hacer un rato para meditar el rosario. Por eso nosotros pues todos los días tenemos el live rezando el rosario para incentivar. Y son muchas las personas que nos dicen, padre, me ayuda a concentrarme, me ayuda a sacar el tiempo, me ayuda siempre a las 6:30 estoy rezándolo con ustedes. Y un hecho muy interesante es, por ejemplo, el padre Pío. Él era muy devoto del rosario. No se imaginan cuántos rosarios rezaba él todos los días. O sea, a veces hay gente que me dice, padre, hice el esfuerzo, empezar a rezar una decena, empezar a rezar un rosario al día. Bueno, ojalá que todos recemos todos los rosarios, 3, 4 rosarios todos los días, porque realmente trae muchos frutos y es muy necesario para nuestra santificación y para convertirnos, para perseverar. El padre Pío rezaba de 15 a 17 rosarios al día. Y si había alguien ocupado, era él. Y la cantidad de gente que tenía. El primero que rezaba, él se levantaba a las 2:30 de la mañana. Eso lo vieron ustedes. El hermano Juan Andrés, que estuvo por allá, contaba cómo él colocaba sus despertadores, levantaba a las 2:30 de la mañana y el primer rosario lo rezaba caminando. Claro, para terminar de despertarse, etcétera, vencer cualquier tentación de dormirse. Y después rezaba 17 rosarios al día. Es muchísimo. Es mucha oración. Bueno, por algo es santo y por algo él tiene tantos dones y con más razón. Eso nos incentiva a nosotros también a rezar. Y una vez un fiel le preguntó, padre, es que a mí me da mucho sueño cuando rezo el rosario. Y eso muchas veces las personas me dicen eso. ¿Cuántas veces no lo he escuchado? Padre, es que prefiero no rezarlo porque ya estoy cansado. Bueno, por empezar, ojalá nosotros podamos rezar el rosario en el mejor momento del día, que no sea al final. Yo siempre lo digo, ¿por qué se duerme? Porque está al final del día cansado, con la luz apagada, acostado en su cama. Entonces, pues claro, es comprensible que la persona se duerma y no preste la atención necesaria. Pero bueno, no lo recen acostados o ya con la luz apagada, sino que ojalá tengan un altar, algún lugar en su casa donde lo puedan hacer. Ojalá todos en familia. Pero para las personas que dicen que prefieren no rezarlo porque se les dificulta, porque les da sueño, porque están cansados, el padre Pío una vez le respondió a un fiel y le dijo, mire, esos rosarios son los que más agradan a Dios. Los que son luchando contra el sueño. Porque son luchando contra nosotros mismos y ofreciéndoselos a Dios. Qué bonito. Qué bonito, porque es un sacrificio, es un esfuerzo que nosotros hacemos y son los que más agradan a Dios. Así que cuando uno siente, pero ¿por qué me da sueño cuando rezo el rosario? Pues obviamente el demonio va a hacer lo posible, porque así como es la oración que más agrada a Dios, es la oración que más el demonio odia y más quiere impedir. Porque él bien conoce los beneficios que trae para nuestra alma. Exactamente. Entonces no se sorprendan si
entra sueño cuando están rezando el rosario. No se sorprendan si entra, no sé, pereza, si entran distracciones. La distracción, o sea, nadie... cuando vamos a rezar o nos vamos a concentrar, es un esfuerzo que tenemos que hacer constante en eso que estamos realizando. Y un consejo muy bonito, muy interesante, es, por ejemplo, cuando vamos a meditar el rosario. No solamente meditarlo como un hecho, sino que puedo estar pensando, puedo estar meditando aquel rosario. ¿Dónde estaría yo en ese momento? ¿Qué estaría haciendo? Por ejemplo, contemplando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y viendo a Nuestra Señora y viendo a San José. Puedo estar pensando, ¿dónde estaría yo viendo a nuestro Señor Jesucristo crucificado y exhalando sus últimos momentos junto a María Santísima? ¿Dónde estaría yo? ¿Del lado de los pecadores, insultándolo y burlándome de nuestro Señor? ¿O estaría junto con Nuestra Señora intentando consolarla? O como Cirineo, ayudándole a cargar la cruz. A cargar la cruz. Entonces, yo formar parte activa de aquel misterio que yo estoy meditando mientras estoy rezando el rosario. Ustedes ven que ya es algo que no solamente estar repitiendo oraciones, no solamente estar diciendo, sino que realmente va a producir un fruto en nuestras almas. Y cómo rezarlo mejor, cómo dar incluso más fruto en aquel rosario que yo estoy meditando. Que es justamente una de las, digamos, alguna de las principales dificultades que muchos católicos a veces tenemos en cuanto al rosario, por el hecho de ser una cosa repetitiva. Pero claro, el hecho de ser repetitivo facilita el yo poder elevar mi pensamiento a otras cosas que son justamente la meditación de estos misterios del rosario. Y otra cosa, padre, hermano, que a veces levantan los fieles es que tienen un cierto recelo, un cierto escrúpulo, digamos, de como que dar una excesiva atención a la Virgen rezando el rosario, como que sienten que es una especie de desvío de Jesús o como que le restan importancia a nuestro Señor por el hecho de estar repitiendo tantas Aves Marías, etc. ¿Qué podemos responder a esas personas? Ok, recordemos que San Luis María Grignon de Montfort, para muchos de ustedes que ya hicieron la consagración, en el tratado San Luis María Grignon de Montfort lo dice, contra aquellos devotos escrupulosos que precisamente tienen ese escrúpulo de quitarle lugar a nuestro Señor. El camino más directo para llegar a nuestro Señor es por medio de ella. Eso lo enseña San Luis María Grignon de Montfort y está en el Tratado de la Verdadera Devoción. Todas esas enseñanzas y cómo podemos refutar esos argumentos están todos contenidos ahí. El camino más seguro es por medio de Nuestra Señora. Nuestra Señora trajo a nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y aquellos que se dirijan a ella, ella nos va a llevar directamente a su divino Hijo. No hay otro camino y ella nunca se va a apropiar absolutamente de nada. Nunca podemos nosotros tener ese recelo y ese escrúpulo porque hace mucho daño a muchas personas y nunca va Nuestra Señora a apropiarse de los méritos que tenga de las oraciones que son dirigidas por medio del Ave María. Además, recordemos que estamos rezando el Ave María. La Ave María está en casi todo contenido en las propias Sagradas Escrituras. Es las propias palabras del ángel, las propias palabras de Santa Isabel. Y es un pedido de nosotros para que ella interceda por nosotros. Y recordemos, como habíamos dicho antes, ¿qué estamos haciendo? Meditando la vida de nuestro Señor. Entonces hay gente que no entiende, a veces por enseñanzas protestantes, a veces por enseñanzas a veces equivocadas al respecto de la propia devoción a nuestro Señor. Y la devoción a Nuestra Señora nunca nos va a apartar de su divino Hijo. Nunca nos va a apartar verdaderamente de la santidad. Un rosario bien rezado, meditando la vida de nuestro Señor, aplicando cada una de las palabras, cada uno de esos pensamientos, va a tener un fruto realmente bueno. Y no nos dejemos llevar por esos argumentos que a veces pueden ser influenciados por protestantes, por alguien, por el propio demonio que no quiere que nosotros recemos. ¿Sabe también otra cosa del rosario? Además de ser una oración cristocéntrica, es una oración muy completa, porque incluye la oración vocal y la oración mental. Exactamente.
y hay varios tipos de oraciones, ¿no? Incluso esas dos son las más comunes y es la unión de las dos. O sea, no es simplemente una, sino que es la unión de las dos. Pero eso es importante, la dedicación. A veces las personas preguntan, padre, es que estoy limpiando, estoy lavando los platos, estoy haciendo otra cosa. Y lo ideal siempre es centrarme, dejar cualquier otra labor que me pueda distraer y rezar el rosario. Claro está, no es nunca lo recomendable, pero ojalá si pueden, por ejemplo, un jueves que se expone Santísimo en alguna parroquia, en algún lugar, ir a rezarlo. Rezarlo, incluso San Luis María Grignion de Montfort dice, rezarlo en 2 coros, o sea, rezarlo en familia, donde una persona está dirigiendo el rosario y el Ave María se va dividiendo entre uno y otro, el Padre Nuestro. Eso trae un efecto que es muchísimo mayor rezar el rosario, donde todos se detienen en la casa, donde todos dejan de hacer cualquier otro oficio, donde todos dejan de hacer cualquier otra cosa y rezan el rosario juntos. Eso es lo ideal siempre. Padre, ¿sabe? Ahora que usted menciona eso, me acordé de un milagro del rosario que se dio justamente en su tierra, en Costa Rica, con un expresidente de la República que él tenía la costumbre de rezar el rosario en familia todas las tardes. Y estaban rezando el rosario en familia, siendo presidente de la República, y hubo un terremoto. Y se destruyó gran parte de la ciudad, pero la casa de él, mientras rezaban el rosario, ni sintieron el terremoto. Y cuando salieron, ¿qué pasó? Y se dieron cuenta cómo el Santo Rosario protegió la casa solo por el hecho de estarlo rezando en familia. Milagros hay muchísimos. Eso fue en 1910 en el terremoto de Cartago. Ahorita no me recuerdo del presidente, pero sí fue en esa ocasión. Por ejemplo, recuerdo los padres en Hiroshima, cuando cayó la bomba. Aquellas personas donde fue lanzada la bomba nuclear fueron sometidas a experimentos porque no se conocían los efectos de la radiación en las personas. Y gente que perdía el cabello, que tenía quemaduras, que murieron después por causa de la radiación, que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe que es algo fatal y muy peligroso. Y a esos padres les preguntaron por qué ni siquiera tuvieron efectos de la radiación en ellos. Y la respuesta de ellos, le preguntaron qué comían, cuáles eran sus hábitos, porque era algo que nadie podía creer. Ellos estaban a 1 milla de distancia de donde detonó la bomba. O sea, estaban en el epicentro de aquella explosión que fue catastrófica. Ellos lo único que dijeron, muchos años después, lo único que hacíamos diferente era rezar el rosario. Qué bárbaro. Vemos cómo les protegió. No hay duda, les protegió el Santo Rosario porque ellos lo rezaban con devoción. Y es bonito ver también, Padre, cuánto la Virgen ella misma recalca esta devoción al ella posteriormente aparecerse, mostrándose con el rosario en sus manos o pidiendo ella misma reiteradas veces la devoción al Santo Rosario. Usted lo ha mencionado, por ejemplo, en Lourdes. Sí, exacto. O sea, 2 apariciones, las más importantes, tal vez en el siglo XIX y en el siglo XX, que son Lourdes y Fátima. Las 2, la Virgen aparece con el Santo Rosario en sus manos. Y eso es algo que termina de recalcar la importancia que ya dio desde Santo Domingo para reformar el mundo. Lo sigue dando Nuestra Señora con las últimas apariciones, donde ella aparece con el rosario en sus manos para incentivarnos a todos nosotros a rezar, para no dudar del poder verdadero y milagroso que tiene el Santo Rosario. Eso es algo que nunca podemos perder y es algo que tenemos que incentivar. Nosotros, incentivar en nuestros familiares. Sabe que también, bueno, no solo el hecho de rezarlo todos los días. La Virgen pidió que se rezase todo el día. ¿Quieren tener paz? Recen el rosario todos los días. Pero no solo es rezarlo, me parece el Dr. Plinio también daba, Dr. Plinio Correa Oliveira, el maestro de nuestro fundador, un consejo que era llevarlo las 24 horas del día. O sea, es como tener el manto de Nuestra Señora. Exactamente. Uno cuando tiene una dificultad, un problema, aunque no lo rece, pero con que agarre el rosario, no lo rece en ese momento, digo, pero el hecho de agarrar el rosario es como estar agarrando el manto de Nuestra Señora. Y él decía, qué lindo sería pasar la vida
teniendo el rosario consigo, en el bolso, en el cuello, y decía, incluso a la hora de morir, que lo pongan en nuestras manos. Y el día que resucitemos, lo primero que hagamos sea besar el Santo Rosario. Qué lindo, qué bello eso, porque fue lo que él siempre deseó y fue lo que él siempre hizo. Fue un gran propagador de la devoción del rosario, un gran devoto del rosario, nunca dejaba de rezar su rosario. El propio Monseñor Juan también todos los días reza su rosario, y eso nos ha a nosotros también enseñado de que nunca, por ejemplo, dejar de hacerlo. En nuestro propio hábito, todo el mundo conoce nuestro hábito, tenemos un rosario grande, un rosario que lo utilizamos para cuando vamos de misión, cuando vamos rezando, cuando vamos, cuántas procesiones con aquel rosario grande, no sé, a veces en diferentes países que yo he estado, y el calor, el sol, rezando el rosario con multitudes de personas que nos acompañan en una devoción tan bella y tan única como es el rosario, cargándolo, rezándolo, acudiendo a Nuestra Señora con confianza en cada situación es indispensable. Bueno, y que también los heraldos del Evangelio deben su existencia al rosario, porque el propio doctor Plinio, él dijo cierta vez, si nuestra congregación, si nuestro grupo, los heraldos del Evangelio, dejase de rezar el rosario, no duraría su existencia ni 3 meses. Y ahí él dice, no, digo más. A cómo están las cosas hoy en día, la decadencia del mundo, el avance del pecado, decía, yo creo que no duraría ni siquiera 3 días. Es así. Qué bárbaro. Así que si los heraldos existen es gracias al rosario, gracias al a la rezo Virgen continuo de del todos Santo los miembros Rosario. y rezo del rosario. Exactamente. Y eso, a ver, si nosotros tenemos esa certeza para nuestra congregación, para los heraldos en el mundo entero, rezar el rosario, pues queremos invitarlos a todos ustedes que están escuchando este podcast, y todo lo que hemos contado ha sido para mostrar cómo el rosario ha auxiliado a la iglesia en 800 años, ha estado ahí auxiliando en cada momento, y cómo no podemos dudar de cuando tengamos una dificultad acudir al rosario. Nosotros lo hacemos. Nuestros fundadores nos lo han incentivado. La Virgen se lo dio a Santo Domingo de Guzmán. Hemos visto milagros, hemos visto ocasiones en la historia en la que el rosario ha salvado a la cristiandad. Hoy también tenemos que rezar el rosario para salvar nuestras almas, para también superar cualquier dificultad y para siempre confiar en Dios. Así es que, pues bueno, con esto agradecemos enormemente aquí al Padre y al hermano por este programa. Creo que ha sido de mucho beneficio para todos nosotros. Y pues bueno, tal como dice el Padre, queda aquí hecha la invitación, la convocatoria a todos los que nos siguen para rezar y crecer cada vez más en la devoción al rosario. Si ya lo rezan, intentan aumentar un rosario más, y también invitar a los que todavía no lo hacen, porque con el tiempo uno ve realmente la diferencia, cómo Dios y la Santísima Virgen van actuando directamente en nuestras vidas a raíz del rezo del Santo Rosario. Así es que, Padre, le pedimos su bendición para terminar este programa. Muchísimas gracias, les agradezco a todos y incentivarlos. Recemos el rosario y vamos a dar esta bendición agradeciendo por este programa a ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.